gloria a Dios. Ok. Él hablamos, amado, cuando comenzamos haciendo el análisis del versículo, nombre del Señor, ¿verdad? Pues hablamos que el apelar continuamente a la Escritura en la argumentación de la enseñanza tiene no solo el propósito de asentarla sobre la verdad suprema de la palabra, sino para que la lectura de ella produzca los efectos beneficiosos en los lectores para lo que está destinada, hermano. Y también mencionaba, amado, usted bendiga a mí, que Dios bendiga a nadie, es a la escritura, ¿verdad?, que circulaba en su tiempo, especialmente a los escritos del Antiguo Testamento. La escritura fue escrita, hermano, amén, para la enseñanza del creyente, y toda la escritura es doctrina porque procede de Dios y ha sido dada a los hombres para que le conozcan y vivan conforme a su propósito y voluntad. También mencionamos, amados, que la enseñanza de la escritura produce que resultado de madurez espiritual en el creyente, apropiado en el caso de los débiles, a fin de que venzan sus prejuicios, y de los fuertes para que aprendan a soportar a los débiles. También hablamos de que la escritura es el maestro supremo del creyente. Escuche esto, amado, la escritura es el maestro supremo del creyente y lo único útil para enseñar. Amén, amado. Dios bendiga a nuestra hermana José, a nuestra hermana Marlene. En nombre de su Nazaret, gloria a Dios. Aleluya, nos gozamos que estén con nosotros. Amén, gloria a Dios. Ok, amado, esta parte como que yo anoche, ¿verdad? Como que no la mencioné. Y es importante saber esto, que la escritura es el maestro supremo del creyente. Amén. La escritura es el maestro supremo del creyente y es lo único útil para enseñar. Fíjese, la escritura es el maestro supremo, alaba, del creyente. Amén. Es maestro y es lo único, ¿verdad?, que es útil para enseñar. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, también hablamos, ¿verdad?, de que es necesario entender esto con claridad a fin de que en la iglesia los maestros enseñen sobre la palabra, dejando a un lado cualquier otra cosa, y que la enseñanza bíblica produce que el crecimiento espiritual necesario en los creyentes, de modo que dejen de ser niños en Cristo. Amén. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Ok, nos habíamos quedado donde dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y esta vitalidad de la escritura produce en el lector consolación. Amén, amado. Esta vitalidad de la escritura produce en el lector consolación. El término, escuche bien, no el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. El término, amén, consolación, expresa la idea de venir al lado para prestar ayuda. Amén, amado. El término consolación expresa la idea de venir al lado para prestar ayuda. A su nombre sea la gloria. O sea, la palabra se sitúa al lado de quien acude a ella y recibe su consuelo. Esencialmente, el consuelo descansa en tres razones. Escuche bien. Esencialmente, el consuelo descansa en tres razones. Número uno, el ejemplo de muchos atribulados que recibieron la provisión de ayuda divina en sus necesidades. Escuche bien en lo que descansa, aleluya, en las tres razones en las que descansa el consuelo. Número uno, repito, el ejemplo de muchos atribulados. Miren el consuelo. Amén. El ejemplo de muchos atribulados. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, que recibieron la provisión de ayuda divina en sus necesidades. Y eso nos consuela a nosotros. Alaba. Ok, número dos, el compromiso divino que garantiza el cumplimiento de las promesas hacia el necesitado. O sea, el consuelo se produce cuando en medio de las dificultades la palabra promete la actuación divina, como hizo con otros creyentes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Josué capítulo 1, verso 9. Ok, la seguridad de saber que Dios está al lado para provisión continua, según su compromiso. Con él estaré yo en la angustia. Salmo 91:15. La certeza de que ninguna cosa, por adversa que pueda resultar, podrá separar al creyente del amor divino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Juan 8, ¿verdad? Dios, Romanos 8, 31 al 39. En ocasiones, cuando alguien se verá rodeado de detractores a causa de su fidelidad a Dios, cuando incluso algunos conspiren contra él, el consuelo de la palabra vendrá a su encuentro. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ningún arma forjada contra ti prosperará,
y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54, versos 15 al 17, amén. Y la tercera razón es el ejemplo supremo de Jesús. O sea, el Señor aparece en la Escritura como quien llegó al mayor sufrimiento. Ninguno de los suyos alcanzarán jamás costa semejante, amén. Ese ejemplo de fidelidad hasta la muerte comprende también la resurrección y la exaltación. Ese ejemplo, hablando del de Cristo, amén, produce consuelo en quienes pueden estar alcanzando altas costas de sufrimiento, poniendo delante el consuelo de saber que tales aflicciones producen una vez cada vez más excelente y eterno peso de gloria, 2 Corintios 4:17. O sea, la Escritura alienta en consuelo de la esperanza, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18, perdón. La constancia y el consuelo nos capacitan para mantener la esperanza. Amén, amado. La constancia y el consuelo nos capacitan para mantener la esperanza. La esperanza cristiana definitivamente es Cristo mismo. La Biblia conduce a la esperanza porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. Y la profecía, esto es, la Escritura en general, como mensaje inspirado, tiene por objeto ensalzar a Jesús, en quien se cumplen todos los propósitos de Dios. Alaba que Él es bueno, amén. Repito, la profecía, esto es, la Escritura en general. Amén. La Escritura en general. Dios bendiga, hermano Ramón, amén. Nos gozamos que esté con nosotros, siervo. Para adelante y para el cielo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ok, amado, repito, la profecía, esto es, la Escritura en general, como mensaje inspirado, tiene por objeto ensalzar a Jesús. Amén. Ese es el propósito de la Escritura, ensalzar a Jesús, en quien se cumplen todos los propósitos de Dios. Su compromiso personal alienta la esperanza proyectándola hacia el momento del encuentro con Él para estar en su presencia perpetuamente. Amén. O sea, la promesa de su inminente venida sustenta la esperanza cristiana y el compromiso está expresado en muchos lugares de la Escritura. Constancia, consuelo y esperanza surgen de la lectura de la poderosa palabra de nuestro Dios. Amén, hermano. Ok, estamos en Romanos capítulo 15. Amén, haciendo análisis verso por verso. Ya estamos hablando del versículo 4. Vamos ahora para el versículo número 5, donde dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Amén. En la versión según Félix Torrejamas dice: quiera el Dios de la paciencia y de la consolación haceros la gracia de estar siempre unidos mutuamente en sentimientos y afectos según el Espíritu de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Ve, amado. Entonces aquí habla en la traducción del griego: y el Dios de la paciencia y de la consolación, Dios, lo mismo sentir entre vosotros mutuamente según Cristo Jesús. Amén, hermano. En este versículo 5 del capítulo 15 de Romanos, gloria a Dios, amén, vemos que aparece el primero de los 4 títulos que el apóstol da a Dios en la parte final de la epístola. El primero de ellos es amén, el Dios de la paciencia, el Dios de la paciencia. La virtud procede de Dios. Amén, amado. La virtud procede de Dios. Dios bendiga a los hermanos que, amén, que acaban de sintonizar. En nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Manténgase, hermanos, gozando que estén con nosotros. Amén. Repito, hermano, el primero de ellos es el Dios de la paciencia. La virtud procede de Dios como toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios mismo, hermano, ejerce esta paciencia en sí mismo, reteniéndose de no ejecutar la sentencia de su ira sobre el pecador, dándole tiempo al arrepentimiento. Así lo expresa el apóstol Pablo cuando dice: el Señor no retarda, el apóstol Pedro, perdón, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso número 9. Siendo este un atributo de la naturaleza divina, es también comunicable a los hombres, especialmente a quien,
a los creyentes, amén, que, amén, aleluya, que tenemos comunión en la divina naturaleza con Él. Se ha considerado entonces, hermanos queridos, antes que la paciencia demandada para el cristiano excede a la posibilidad humana, sin ayuda del Espíritu. Por lo tanto, aquí la provisión de paciencia necesaria no procede del hombre, sino que desciende de Dios mismo. Él da sus dones en la medida en que son necesarios. Hello. Dios da los dones en la medida en que son necesarios. Recalco, hermano, vuelvo y repito. Dios da los dones. Dios da los dones en la medida, aleluya, amén, gloria a Dios, en que entiende, ¿verdad?, que son necesarios. ¿Cómo lo hace? Proveyendo con ellos de la virtud que debe ser ejercida en las relaciones entre hermanos en la iglesia. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén, amado. El segundo título dado a Dios es el de Dios de la consolación. Primero era Dios de la paciencia, ahora es Dios de la consolación. El Dios eterno. El Dios eterno se hace próximo al cristiano, viniendo a su lado, ¿para qué? Para alentarlo. De Él desciende la ayuda oportuna en cada circunstancia y condición, como expresa Él mismo por medio del profeta. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Amén, gloria al nombre del Señor. Y este Dios de la ayuda la da. Amén. Este Dios de la ayuda la da, no solo para superar las pruebas difíciles y las angosturas del camino, sino para poder llevar a cabo una correcta relación con los hermanos, declinando nuestros derechos para volcarnos hacia ellos en una entrega de amor personal. Dios es bueno. Ok, amado, escuche bien ahora. El efecto de estos dones divinos manifestados en las virtudes de la paciencia y el consuelo, derramados en los cristianos, conduce a la manifestación de lo que ahora pide a Dios para ellos, un mismo sentir mutuamente. O sea, Pablo habla de unidad de sentimiento, que se traduce también en unidad de pensamiento, puesto que se orienta la mente de todos hacia el beneficio del hermano. En medio de un diferente entender, repito, en medio de un diferente entender, las cosas entre fuertes y débiles, la paciencia y la consolación mantendrán la unidad en la congregación, eliminando los juicios de unos hacia otros y los desprecios mutuos. Por lo tanto, hermanos queridos, la unidad del Espíritu debe manifestarse visiblemente en la iglesia y ser conservada con toda solicitud. La comunión se resiente. Hello, oiga esto, que habían 14 y vamos por 8 ya. La comunión se resiente cuando se mantienen las discrepancias y se exige al otro que piense sobre cuestiones que no son doctrinas fundamentales, de modo que se considera como la única forma correcta. La situación se da continuamente en la iglesia de Cristo, porque la relación con el Dios de la paciencia y de la consolación es muchas veces una relación mental o religiosa, pero no tanto vivencial. El grave problema es que sin unidad no hay bendición. Alaba, sin unidad no hay bendición. No es suficiente convivir juntos, ha de hacerse también en armonía para que Dios derrame bendición. Y eso ya nosotros lo dijimos, ¿verdad? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición. ¿Ve, amado? Ya dijimos nosotros, ¿verdad, amado? Que la única manera de ser bendecido es que haya armonía. Ahí es que realmente donde único puede haber ¿qué? Puede haber bendición. La unanimidad es la expresión visible de una iglesia que vive en el Espíritu. Amén. Estar unánime es la expresión visible de una iglesia que vive en el Espíritu. Amén, amado. Gloria al nombre del Señor. Por eso la iglesia, ¿verdad?, de los hechos, la iglesia primitiva, aunque a mucha gente no le gusta y tratan de justificarse con que habían problemas también en esa iglesia, pero lamentablemente, amado, ¿verdad?, era una iglesia que, si la comparamos con la iglesia de ahora, amén, no es que para siempre, o sea, era una iglesia que sus componentes, o sea, los creyentes, amén, que componían la iglesia, si los comparamos con los de ahora, pues obviamente la diferencia es notable en gran manera. ¿Ve, amado? Había unidad, había, ¿verdad?, tenían las cosas en común, eran unánimes. ¿Ve, amado? Usted busca el capítulo 2, verso 46, por ejemplo, ahí dice que pues serán unánimes cada día en el templo, ¿ve? Fíjate,
Usted busca el capítulo 4, verso 24 de este mismo libro, ¿verdad? De los Hechos, Hechos 4:24, y dice, ¿verdad? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. ¿Ve? Aún en la oración eran unánime. ¿Ve? Busca el capítulo 5, el versículo 12, y ¿qué dice ahí? Lo mismo, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Me amado? Entonces, ¿qué pasa? La unanimidad es la expresión visible. Escuche bien, la unanimidad es la expresión visible de una iglesia que vive en el espíritu. Alaba. O sea, cuando no están unánimes, pues obviamente no es una iglesia que vive en el espíritu. Una iglesia está viviendo conforme a qué? Conforme a la carne. A su nombre sea la gloria. Y eso es terrible cuando la carne quiere glorificar a Cristo. Ok. Ahora, los cristianos, ¿verdad? Pues dice Cata, Cristo y Jesús. Los cristianos solo estarán de acuerdo y habrá armonía entre ellos cuando el pensamiento de cada uno concuerde con el de Cristo Jesús. Hello, oiga esto, repito, los cristianos solo estarán de acuerdo y habrá armonía entre ellos cuando el pensamiento de cada uno concuerde con el de Cristo Jesús. Alaba. O sea, que no es lo que yo piense, ni lo que piense mi hermano en Cristo, ni lo que piense mi hermana en Cristo. Amén. El pensamiento mío con quien tiene que concordar es con el de Cristo Jesús. Y ese es el asunto de esto, hermano. ¿Ve? O sea, por eso es que existen las discrepancias dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mi hermano, si nosotros viéramos las cosas como tenemos que verlas realmente, ¿ve? Si todos le sirviéramos a Jesús, al Cristo de la gloria, como demanda su palabra, no habría problema. ¿Ve? Entonces, ¿por qué existen estos problemas? Porque hay algunos que le quieren servir a Cristo como Él demanda y otros no quieren hacerlo. Hay unos que piensan, amén, aleluya, sus pensamientos concuerdan, ¿verdad?, con el de Cristo, y otros los pensamientos de ellos no concuerdan con los pensamientos de Cristo. Entonces, el problema está que todos están juntos. Entonces, ¿qué pasa? La cogen con el hermano. No, el problema no es el hermano. El problema es yo mismo. El problema soy yo mismo. El problema no es mi hermano. El problema es mío. ¿Ve? O sea, que si Cristo es el tronco, amén, amado, si Cristo es el tronco, pues entonces nosotros como rama, si nos unimos todos a Él, como debe ser, como Él ha estipulado, no debe haber problema. Hermano. O sea, fíjese que es un principio básico. Un principio básico. ¿Ve? Cuando las cosas comienzan a moverse totalmente contrarias a como Dios las estableció. Amén. Cuando son totalmente contrarias al pensamiento de Dios para la creación, va a haber problema. Va a haber discrepancia. Y eso fue lo que pasó con el pecado. Al entrar, ¿qué pasó? El pecado fue algo totalmente contrario a la voluntad de Dios, al propósito de Dios para su creación, al plan de Dios. Entonces, por el pecado, usted ve que ahora todas las cosas que están viendo, la gente se mata, no hay afecto natural, la gente, usted los ve que, pues usted ve como el homosexualismo rampante, el lesbianismo, no hay moral, todas estas cosas, hermano. Fíjate, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lamentablemente es contrario a Dios. Entonces la iglesia es lo mismo. Si cada creyente piensa una cosa, hay discrepancia. Ahora, si todos pensamos, si nuestros pensamientos todos procuramos que vayan al acorde, que concuerden con los pensamientos de Cristo, pues entonces va a ser diferente. Y así es que yo tengo que hacer. Yo tengo que procurar que ser como Cristo, en el sentido de que, pues la manera, el ejemplo que Él nos dio de vida en su ministerio terrenal. Amado. Entonces, si yo pienso así, el otro piensa así, el otro piensa así, todos vamos en la misma dirección. Entonces, cuando vamos en la misma dirección, ahí el Espíritu Santo tiene la libertad de operar. Y entonces esa iglesia camina en el Espíritu. ¿Cómo en el Espíritu? En dependencia del Espíritu. Porque caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu,
orar en el Espíritu, todo lo que sea en el Espíritu, aleluya, simplemente lo que significa, hermano querido, es dependiendo de Él, no otra cosa. O sea, no es orar en el Espíritu y entonces hablo en lengua. No, no, no. Eso usted está hablando en lengua. ¿Ve? Pero esas lenguas están ahí, ¿por qué? Pues estás orando en dependencia del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que está llevando tu oración. Cuando tú puedes glorificar a Dios, hermano, es porque andas en el Espíritu, en dependencia del Espíritu. Entonces, como templo, amén, templo de Dios por el Espíritu, alaba que Él es bueno, y como instrumento, amén, de Cristo, ¿para qué? Como colaborador de Cristo, para seguir hacia adelante con el plan que Cristo comenzó. Él se oye, amén, lo hago como el poder del Espíritu. ¿Y cómo logro eso? Dependiendo del Espíritu, ¿sí, amado? Y ese es el asunto, rendirnos al Espíritu, hermano, porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es que llevarnos a todo lo que hizo Cristo, y Cristo va a glorificar al Padre. Por eso el Espíritu glorifica a Cristo, ¿sí, amado? A su nombre sea la gloria. Por eso el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos comprender y captar el mensaje profundo y espiritual de la Escritura, ¿sí, amado? Esa Escritura es viva y eficaz, es Cristo mismo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu entonces nos revela ¿para qué? Para glorificar a Cristo. No es para que yo aprenda mucho, no es para que yo sepa mucho y después sea un mundano, no. Para que, amén, yo aprenda conforme a la Escritura, amén, aleluya, que lo que el Espíritu Santo quiere es que yo haga que lo que el Padre quiere, ser glorificado por el Hijo, pero a la misma vez el Espíritu Santo, no me dice aleluya, ¿verdad? Pues glorifica al Hijo. El Espíritu glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Y obviamente nosotros, en dependencia del Espíritu Santo, con nuestra conducta, glorificamos a Dios también. ¿Fíjate, amado? O sea que el asunto, ¿verdad? Pues no es cualquier cosa. ¿Cuántas cosas a mí no me han pasado en toda esta semana, hermano? Llevo 2 semanas a palo limpio. Unas semanas agrias. Sí, unas semanas agrias. Y hoy, pues, algunos hermanos ahí de testigos que también tuve otra situación. Fíjate. Entonces, eso yo lo llamo, eso lo estoy tomando ahora como que son los exámenes que Dios me da, para ver si los paso. Puede ser que saque B, saque C, saque A o saque D, o me cuelgue. Entonces Dios, pues, lo bueno de eso es que Dios te repite el examen otra vez. ¿Entiendes? Pero entonces, ¿qué pasa? Puedo pasarlo como en dependencia del Espíritu. Y con mi pensamiento, procurando que concuerde con el de Cristo. Alaba. Amado. Entonces así solamente es que realmente somos cristianos. Y así solamente es que la iglesia entonces se compondría de cristianos. Entonces de esa manera es que entonces la iglesia, amén, es que para siempre podrá tener armonía. ¿Sabe por qué? Pues entonces no andarán todos juntos, amén, aleluya, y de acuerdo. Entonces andan juntos, pues están de acuerdo. Ya leí los textos, el libro de los Hechos, Hechos 2:46, y estaban y pensarán juntos unánime. Amén. 4:24. Y por mano de los apóstoles hacían grandes señales y prodigios, y estando todos unánimes. Fíjate, 5:12. Lo mismo. Fíjate, amado. O sea que eso es importante, hermano. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, amado, solo entonces habrá un único criterio, hello, y una misma correspondencia de vida, ¿ve, hermano? Acuérdate que somos un cuerpo. Entonces, cada uno de los miembros tiene que responder a la cabeza y cumplir su propósito como órgano, amén, de ese cuerpo. Su nombre sea la gloria. Amado, es el amor de Cristo trasladado al corazón cristiano por el Espíritu Santo, quien mueve a cada uno a responder en amor hacia su hermano. La petición sobre un mismo sentir se vincula a según Cristo Jesús, de acuerdo con él y siguiendo su ejemplo. De otro modo, actuando conforme a la voluntad de Cristo expresada en su oración al Padre. Que sean uno. Amén. Juan 17, 21, 23. Que sean uno. Las diferencias entre los fuertes y los débiles quedan resueltas cuando ambos
sintonizan con el sentimiento de Jesús. Ahí está. Hay que sintonizar con el sentimiento de Jesús. De esta misma manera se resuelven las diferencias que pudiera haber entre dos creyentes entre sí, como el caso de Bodía y Sintique, de la iglesia en Filipo, a quienes el apóstol exhorta para que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses 4:2. Más importante que hablar de Cristo es vivir a Cristo, amado. Más importante, amén, que hablar de Cristo es vivir a Cristo. Bendito sea el dulce nombre de Jesús Nazareno. Amén, gloria a Dios. Ok, el verso 6 dice, de Romanos 15, para que unánimes a una voz, oiga esto, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, la traducción del griego dice, para que unánimemente, con una sola boca, glorifiquéis al Dios y Padre del Señor de nosotros, Jesucristo. Alaba, del Señor de nosotros, Jesucristo. Amén. Félix Torreamas dice, a fin de que no teniendo sino un mismo corazón y una misma boca, glorifiquéis unánimes a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea la misericordia del Señor. Ok, amado, escuche bien ahora. La comprensión de que los dones perfectos y las virtudes que hacen exclusiva la vida cristiana proceden de Dios, sintiendo también que la unidad del mismo sentir se produce en Cristo, por tanto, es también una operación divina. Los cristianos tienen razones y estímulos para alabar a Dios. Y la unanimidad de seguir según Cristo produce también, aleluya, una misma voz. Esto es, la identidad de expresión. Hermano, la identidad de expresión. Hay unanimidad en glorificar a Dios. Es decir, es glorificado por los creyentes y en los creyentes. Y esto cumple también la consecuencia de la salvación, que es llevar gloria a Dios para la obra hecha. Mire, hermano, cuando yo leí esto ahora, porque a veces uno va leyendo y como que, Dios, ¿verdad? Yo soy así, yo leo para irme a ver como que trato de abrir mi mente para que Dios me ministre, hermano, y Dios me traiga, ¿verdad? Lo que quiera traer. Pero fíjense en esto, hermano, fíjense cómo dice aquí. Aquí dice que la unanimidad de sentir según Cristo produce también una misma voz, amado. La unanimidad de sentir según Cristo produce también una misma voz. Esto es, la identidad de expresión. La identidad de expresión. ¿Sabe lo que me pasó por la mente? Yo me acuerdo, cuando yo era pequeñlo, que iba a la iglesia, que los hermanos, cuando se iba al devocional, primeramente, mire cómo, por lo menos la experiencia que yo tuve. La iglesia, cuando llegaba, ¿verdad?, al santuario, porque la iglesia son los hermanos, la feligresía, cuando la iglesia llegaba al santuario para rendirle culto a Dios, lo primero que hacía la iglesia era irse, amén, unánimes al altar, para un culto de altar, hermano. Y allí estaban ellos, pues recalco, nadie se quedaba sentado en la última parte de atrás. Los hermanos buscaban un huequito en el altar, porque ellos sentían y querían, amén, aleluya, estar cerca de la presencia de Dios, derramarse delante de Él. Y sabe una cosa, amado, casi siempre en los cultos altares, el altar se ungía con lágrimas. Hello, se oye, amén, en nombre de Jesús. Y eso, yo digo que preparaba el ambiente. Parece ser que eso para Dios era una ofrenda, amén, tan agradable, perfume de olor grato ante el amado, que inmediatamente el Espíritu Santo ministraba, de tal manera que empezaba a moverse de una manera, amén, tremenda, como solamente Dios lo sabe hacer, amado, y había realmente bendición para el pueblo. Ahora, ¿qué pasa? No solamente la unanimidad quedaba ahí, sino que cuando venía el devocional, alaba, cuando venía el devocional, había orden en el culto. No era eso de que mientras están orando los hermanos, pues entonces yo estoy por allá hablando con el otro, y entonces cuando empezamos el culto, entonces yo estoy en el altar orando. Eso no existía, no. Era como un solo hombre, hermano.
Tanto en el altar orando, en el culto al altar, hello, antes del culto, cuando se iba a comenzar el culto, todo el mundo se paraba y se ubicaba en su sitio, cada cual. ¿Ve? Cuando comenzaba el devocional, la iglesia se ponía de pie completa y todos unánimes, hello, cantaban el himno. Alaba, que él es bueno. ¿Ve? Fíjate, todos unánimes cantaban, oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón. Y eso oía terrible. Fíjate, amado. Y eso oía tremendo. O sea, todas esas voces, hermano. Y no había mucho alboroto, de mucha batería, mucha guitarra eléctrica. No había mucho danceo, muchas cosas. Pero, hermano, había una unanimidad tremenda. Y obviamente eso redunda en armonía. Y cuando hay armonía, amén, es sinónimo de comunión. Y cuando Dios ve que su iglesia está en comunión junta, unánime, el Espíritu Santo no puede resistir, hermanos queridos, aleluya, ese tipo de conducta, alaba que él es bueno, amén, entre la iglesia y tiene que derramarse. Tiene, hermanos queridos, aleluya, amén, que descender con poder sobre el evangelista. No, sobre el pastor, no, sobre la iglesia. Bendito sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y esa era la diferencia. Ahora, ¿qué marcaba esto? Bueno, que había reverencia al Dios del cielo. Todos sabían que a Dios se respeta. Todos sabían que había que andar en santidad. Todos sabían que había que separarse del mundo. Alaba que él es bueno. Todos sabían que si yo voy por allá por el mundo corriendo y ensucio en vestiduras espirituales, cuando venga acá a la casa de Dios, que es un lugar santo, eso va a traer que va a traer aleluya, que para siempre impedimento al Espíritu de Dios para moverse. ¿Ve? Entonces me voy a convertir yo en un tropezadero para que la bendición de Dios fluya para mis hermanos. Hello. Pues cuando estamos hablando en términos individuales es otra cosa, pero cuando nos reunimos como iglesia es otra cosa también. ¿Sí, hermanito? Por lo tanto, amén, aleluya, la unanimidad de sentirse en Cristo produce también una misma voz. O sea, esto es la identidad de expresión, llamado. Y entonces hay unanimidad en glorificar a Dios. Es decir, es glorificado por los creyentes y en los creyentes. Ve, amado, es glorificado por los creyentes y en los creyentes. Hello. Y esto cumple también la consecuencia, ¿verdad?, de la salvación, que es llevar gloria a Dios por la obra hecha. Ahora, la alabanza se dirige al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amado. La alabanza se dirige al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El título vinculante entre la primera y la segunda persona divina. Amado, el título vinculante que une, amén, que vincula la primera con la segunda persona divina. Es interesante apreciar, amado, la relación divino-humana de Jesucristo en relación con el Padre, ya que en razón de su humanidad es Dios de Jesús. Amén. Ya que, repito, ya que en su razón de su humanidad es Dios de Jesús como hombre y es también Padre en razón de su deidad. Alaba. Cristo es el unigénito del Padre. Jesús mismo habla de esta relación con la primera persona de la deidad. Amén. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre, oiga esto, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 1 al 17. Amén. Bendito sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a Mariané. Dios bendiga a nuestro hermano Ernesto también, ¿verdad? Muñida, allá desde el estado de la Florida. Dios bendiga mucho. Amén. Y nos gozamos que estén con nosotros. En nombre de Jesús. Ok, amado. Se trata aquí de una afiliación trinitaria en la cual el Hijo es puesto en igualdad con el Padre en el seno de la deidad. En la alabanza a Dios, está siempre vinculado el Hijo en la unidad con el Padre y el Espíritu. Amén, amado, repito, en la alabanza a Dios está siempre vinculado el Hijo en la unidad con el Padre y el Espíritu. El verso 7 dice, de Romanos 15, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Amén. La traducción del griego dice, por lo cual, acogeos
unos a otros, así como también Cristo acogióos para gloria de Dios. Félix Torres Amat dice, por tanto soportaos recíprocamente, así como Cristo os ha soportado y acogido con amor a vosotros para gloria de Dios. Bendito Jesucristo. Amén. Romanos 15, verso 7. El análisis es el siguiente. Mediante el uso de por esa razón, se introduce una nueva conclusión consecuente con toda la enseñanza dada en el capítulo 14, verso 1, ¿verdad? Y 15b. 15.6, perdón, debo decir. La parénesis, ¿se acuerda? La exhortación. Parénesis significa exhortación. La exhortación se inició dirigiéndose a los fuertes para que recibiesen a los débiles. Aquí es una exhortación general dirigida a todos los creyentes sin excepción, a fin de que se reciban o se acojan unos a otros, como razón de ser esencial de la convivencia cristiana. Amén, como razón de ser esencial de la convivencia cristiana. El cristiano debe acoger a todos sus hermanos sin excepción. Cada creyente tenemos la obligación de aceptar a nuestros hermanos tal como son. Amén, en nombre de Jesús. Ahora, el nivel de aceptación personal se mide por la forma en que hemos sido aceptados por Cristo. El nivel de aceptación personal se mide por la forma en que hemos sido aceptados por Cristo. Es la culminación práctica de cómo fuimos aceptados. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. O sea, Dios nos aceptó cuando éramos débiles e impíos. Por tanto, siendo nuestros hermanos justificados por la fe, solo tendremos que recibirlos en último extremo como débiles. Los fuertes los fuertes habían estado despreciando a los débiles a causa de su debilidad. Y los débiles juzgando a los fuertes a causa de su firmeza. Alaba que eres bueno. Tanto unos como otros no se acogían, manteniendo las barreras que los distanciaban entre sí. Ahora el apóstol Pablo, ¿qué hace? Derriba con el mandamiento todo distanciamiento, estableciendo la necesidad de que se reciban unos a otros del mismo modo en que cada uno hemos sido recibidos por Jesucristo. A su nombre sea la gloria, amén, gloria a Dios, amén. Ok, aquí se enfatiza el carácter recíproco de la aceptación de uno hacia otro. No solo es el fuerte quien debe aceptar al débil, sino también estos quienes han de aceptar a los fuertes sin escandalizarse ni juzgarle por su manera de pensar. La aceptación de Cristo hacia nosotros ha sido infinitamente mayor que la que nosotros hemos de hacer hacia nuestros hermanos. Siendo así, hermanos, la aceptación del pecador supuso el sacrificio expiatorio de Jesús para los creyentes. Aceptarle mutuamente no implica sacrificio alguno, sino un privilegio especial de manifestar la gracia de Cristo en nosotros. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Ok, amado, ahora escuche bien. Este acogerse cristiano es lo que glorifica a Dios, que acogió a unos y a otros en Cristo. Dios es glorificado en la salvación de los pecadores y en la formación de un cuerpo en Cristo, como el mismo Señor dijo, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Amén, Juan 15:8. Solo así, en la unidad de la comunión y en el amor fraterno es posible alabar a Dios con una misma alma y una misma voz. Y eso, hermano, es una gran verdad. Es una gran verdad, hermano. Pues repito, Dios es glorificado en la salvación de los pecadores, no queda ahí, también en la formación de un cuerpo en Cristo, llamado. Por lo tanto, ¿verdad? Esos detallitos que nos está dando hay que tomarlos en consideración. Su nombre sea la gloria. Ok, amado. El versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Quiere decir, hermano, ¿verdad? O sea, el apóstol establece una declaración. El yo digo, en el texto griego equivale a yo declaro. Amén. Pero no vaya a confundir el declaro de ahora.
O sea, quiere decir que va a expresar una verdad teológica. Llamado, va a expresar una verdad teológica. Esta tiene que ver con la condición de siervo de Jesucristo. Y esta verdad del siervo no solo está en la profecía del Antiguo Testamento, sino que también es enseñada en la doctrina del Nuevo Testamento. O sea, Jesús se declaró a sí mismo como siervo, afirmando que Él vino para servir. Amén. Cristo mismo dijo que yo no he venido para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, se declara a sí mismo, ¿verdad?, como siervo. Cristo vino no para ser servido, como le hubiera correspondido en su condición de Dios y creador, con derechos sobre las criaturas, sino para servir. La encarnación del verbo, hello, la encarnación del verbo tiene el propósito de servir. Hello, la encarnación del verbo tiene el propósito de servir. Grábese esa. Vuelvo y hago énfasis en ella. La encarnación del verbo tiene el propósito de servir. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Entonces yo pienso, hermanos queridos, ¿verdad? Me pasa por la mente ahora que, aleluya, el venir a Cristo tiene que tener también el propósito de servir. O sea, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, desciende a la condición de hombre para que desde su humanidad pueda humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. El Mesías no había entrado en el mundo de los hombres. Hello, el Mesías no había entrado en el mundo de los hombres en su primera venida para ser entronizado y manifestarse glorioso en el mundo. Hello, repito esto porque nos abre el entendimiento de la Escritura. El Mesías no había entrado en el mundo de los hombres. Hello, en su primera venida para ser entronizado y manifestarse glorioso en el mundo, sino para sufrir el desprecio, la sinrazón, las injurias y la muerte. Oigan, pero entonces no puede establecer el reino porque los judíos, yo he dicho así también, porque los judíos lo rechazaron. No. Lo que pasa es que en el plan divino, hello, establecido ya en la eternidad, Él no había entrado en el mundo de los hombres en su primera venida para, amén, aleluya, para ser entronizado y manifestarse en el mundo, amén, aleluya, glorioso. No, hermano, Él vino, aleluya, a sufrir el desprecio, la sinrazón, hello, las injurias y la muerte. Los reyes del mundo, hello, los reyes del mundo son servidos. El Rey de Reyes vino para servir. En este amplio servicio para el que fue enviado por el Padre, una manifestación de ese servicio tiene que ver con la circuncisión. Oiga, hermano, y nosotros tanto que hablamos del ministerio de Jesucristo, o sea, Cristo era, amén, un ministro cumpliendo un ministerio, o sea, un servicio, aleluya, conforme a la voluntad del Padre. Por lo tanto, a su nombre sea la gloria, repito, en este amplio servicio para el que fue enviado por el Padre, una manifestación de su servicio tiene que ver con la circuncisión. Inicialmente su ministerio en la tierra, alaba. Inicialmente, estamos hablando del ministerio de Cristo, inicialmente, amén, su ministerio en la tierra tuvo que ver con los judíos y fue dirigido a ellos, amén, inicialmente. Ahora, el Hijo del Hombre vino en servicio primeramente al pueblo de Israel, a su nombre sea la gloria. Por lo tanto, el propósito del servicio tenía que ver con confirmar las promesas hechas a los padres. Mire qué tremendo, hermano. Mire cómo la palabra, amén, aleluya, se encaja en sí misma. Repito, escuche bien. Inicialmente su ministerio en la tierra tuvo que ver con los judíos y fue dirigido a ellos. El Hijo del Hombre vino en servicio primeramente al pueblo de Israel. Pero mire el porqué. Mire el porqué. El propósito del servicio tenía que ver con confirmar las promesas hechas a los padres. Por eso es que cuando Cristo vino, aleluya, no viene a abrogar la ley se cumple en Él. Lo que está escrito, amén, aleluya, se cumple en Él. Eso fue que Él vino y la cumplió, hermano, porque en Él se cumplió. Venía el Mesías, nació de mujer, Cristo vino, nació de mujer, se cumplió.
Mi amado, alaba que Él es bueno. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me envió a declarar buenas nuevas al abatido, etcétera, etcétera. Cuando Él viene y entra a la sinagoga y toma el libro del profeta Isaías, donde estaba, amén, aleluya, esa misma escritura, Él lee ahí, hermano. Entonces cuando lee, dice, hoy se ha cumplido, amén, aleluya, esta lectura en medio de vosotros. ¿Ve? Fíjate, hermano. O sea, por lo tanto, se cumple en Cristo. Y el propósito del servicio tenía que ver con confirmar las promesas hechas a los padres. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, hermanos queridos, la fidelidad de Dios exigía que cumplir las condiciones, o mejor dicho, o los condicionantes, que es lo mismo, del pacto con Abraham y sus descendientes, los padres. Repito, la fidelidad de Dios exigía cumplir los condicionantes del pacto con Abraham y sus descendientes, los padres. Hello. Por eso, hermanos queridos, aleluya, es que todavía falta el cumplimiento, amén, no es que para siempre, ¿de qué? De el milenio, que es la parte del pacto, ¿verdad? Que hizo con Abraham, el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, que todavía no se ha cumplido, que cuál es, que es el pacto davídico, cuando él, ¿verdad?, se siente en su trono y reine, amén, aleluya, sobre la faz de la tierra, amén, amado. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? De esa forma, o de forma especial, la promesa de bendición para todas las naciones, la vemos ahí. En el cumplimiento de las promesas Dios que hizo, envió a su Hijo al mundo para llevar a cabo la obra de redención que hizo en su condición de siervo. Fue en su envío, obra, muerte y resurrección, en donde Dios mostró su fidelidad al pacto establecido con los padres de la nación. Amén, hermanito. Bendecido sea el que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Ok. Y no solamente eso. Mire cómo es la palabra. Voy a hablar, a terminar aquí con el 9. Habló, ¿verdad?, el propósito, como dice aquí, para confirmar las promesas hechas a los padres. Obviamente, vuelvo y recalco, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre vino en servicio primeramente al pueblo de Israel, pero no se queda ahí. Dentro del plan de Dios estaba el gentil. Entonces, mira cómo dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Alaba que Él es bueno, amén, en nombre del Señor. Dice la traducción del griego, y los gentiles por misericordia glorifiquen a Dios, como está escrito. Por esto confesaré entre gentiles, y al nombre de ti cantaré con salterio. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. Ok. Felito Ramas dice, verso 9, mas los gentiles deben alabar a Dios por su misericordia, según está escrito, por eso publicaré, oh Señor, entre las naciones tus alabanzas, y cantaré salmos a la gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Ok. El versículo enseña que los gentiles por la misericordia glorifican a Dios. Una cierta dificultad se aprecia en los cambios entre los dos versículos. En el anterior, el sujeto es Cristo Jesús, que vino para demostrar la fidelidad de Dios. En este es el sujeto, son los gentiles que alaban a Dios por la misericordia. Algunos consideran que este cambio de sujeto es ensalzar o enlazar, le voy a decir, amén, sugiere enlazar, aleluya, el que para siempre, la primera parte, amén, del versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios con la 8a. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. O sea, de este modo, glorificar resulta paralelo con confirmar. Y esto hace que 8a sea la oración en principal, mientras que las otras dos, 8b y 9a, ambas oraciones de infinitivo son secundarias, de manera que la presencia de Jesucristo sirve para confirmar las promesas a los padres y para que los gentiles alaban a Dios. Alaba que Él es bueno, amén. Es que es para siempre. Ok, sin embargo, esto entraña ciertas dificultades que hace preferible entender que las dos oraciones de infinitivo no son paralelas. Por tanto, hay una primera que tiene que ver con la presencia de Cristo para confirmar las promesas, y una segunda en la que su presencia sirve para que los gentiles glorifiquen a Dios. Y esto es que el servicio de Cristo sea tanto para los gentiles, amén, aleluya, para los judíos, como para los gentiles. E indudablemente es así, por cuanto vino como siervo para que las promesas de salvación se cumpliesen para los judíos y se extendiesen también a los gentiles. La alabanza a Dios, hermano, por parte de los judíos, descansa en una manifestación de la fidelidad del Señor.
mientras que para los gentiles es principalmente una manifestación de su misericordia. La grandeza de la obra de servicio de Jesucristo es que llevó a cabo una operación salvífica de alcance universal, resolviendo la situación del pecado para todos los pueblos, tanto judíos como gentiles, en una admirable expresión de misericordia. Dios cumplió de esta manera la promesa hecha a Abraham, a la vez que justifica tanto a los judíos como a los gentiles. Amén. Nuevamente, ya voy terminando. Nuevamente la aparición de la expresión como o según está escrito predispone al lector para entender que lo que sigue son citas tomadas de la Escritura. Las tres divisiones del Antiguo Testamento, las tres divisiones del Antiguo Testamento están presentes en los versículos que siguen: los salmos, la ley y los profetas. La primera cita será del Salmo 18, verso 49, tomada literalmente de la Septuaginta. Amén. Proféticamente, Cristo mismo alaba la obra salvífica de Dios en medio de los gentiles. Es una expresión de alabanza del siervo. Amén. Una expresión de alabanza del siervo, semejante a la que se le aplica a otro salmo mesiánico: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, 22. Y aunque el sujeto, amén, en el versículo es Cristo, los gentiles son llamados a unirse a la alabanza a Dios. ¿Dios qué hace? Congrega en Cristo un numeroso pueblo de todas las naciones que le alaban por su misericordia en la salvación. La fidelidad tiene que ver con Israel. La fidelidad tiene que ver con Israel, ya que el cumplimiento de las promesas es para la descendencia de Abraham, mientras que la alabanza a la que se convoca también a los gentiles tiene que ver con la misericordia que él tuvo salvando por gracia a quienes no eran herederos de promesa alguna. Bendecido sea la misericordia, Señor, mi amado. Así que en esta noche vamos a dejarlo hasta aquí. Bendito Jesucristo, amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Nos quedamos en el versículo 10 donde dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y el 11 dice, y otra vez alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a reír los gentiles esperarán en él. Amén. Y el versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén.